Mateo 11:12. Entonces vamos a ver, Jesús nos está explicando cuando una persona quiere traer el cielo a la tierra, necesitas el espíritu de poder, que es el espíritu de Jehová Gibor, que es Jehová poderoso, fuerte en batalla. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Dice, y los violentos, otra versión dice los valientes, lo arrebatan. En griego es arpazo, arrebata es arpazo. Entonces, cuando ustedes leen la Biblia y dice los violentos de Dios o los valientes de Dios, estos hombres o mujeres, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, recibieron el espíritu de poder. Estos que reciben el espíritu de poder para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros, como abrir cielo, cerrar cielo, decirle a sol, sol detente, luna detente en Gabaón, decir mar, ábrete, río Jordán se abrió. Ese tipo de señales de poder eran las personas que recibían el espíritu de poder. Dice que cuando Jesús recibió el espíritu de poder, bien, entonces dice los violentos, los valientes, aquellos que reciben el espíritu de poder, solamente ellos pueden traer el reino de los cielos a la tierra. Significa que no todos pueden tener esa capacidad. Solo aquellos que reciben el poder tienen ese espíritu de poder para arrebatar y traer el reino de los cielos a la tierra con señales, prodigios, maravillas y milagros. Y la palabra arrebatan es la palabra arpazo. Esa misma palabra arpazo se utiliza cuando Dios dice el arrebatamiento. Dice que Jesús viene el arrebatamiento y la iglesia sube. Pero es como un golpe rápido. ¡Puf! Eso es arpazo. Arpazo no es como algo lento, no. Arpazo es como alguien que arrebata algo de manera rápida y violenta. Entonces arpazo aquí va a ser del cielo a la tierra. Entonces el cielo viene y lo que está en la tierra lo sube. Pero en Mateo 11:12 es al revés. Para manifestar el poder, estos que tienen valentía, de nuevo, violencia de Dios, el arpazo es al revés, del cielo a la tierra. ¡Pum! Así como cuando Josué dijo, sol detente. O sea, los que estaban, él comandó a los cielos y los cielos, la creación misma, le obedeció. Entonces, estos que son esforzados y valientes tienen el espíritu de Jehová, el espíritu de poder. Entonces dice que Jesús vino en el poder del Espíritu Santo. Dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama. Entonces ese poder de Dios va a traer una fama buena. Dice, se difundió su fama por toda la tierra y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Y después dice que Jesús sanaba a los enfermos, a los que estaban endemoniados eran liberados, a los muertos los resucitaba y predicaba el evangelio. Significa que para predicar el evangelio tú necesitas el espíritu de poder. Y te voy a decir por qué. Pablo nos explica, dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es, ¿qué? Poder de Dios. En griego es dunamis. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba? Porque él tenía poder para sanar enfermos, dar vista a los ciegos, a los que estaban sordos les regresaba la audición, a los mudos los hacía hablar, a los que estaban cojos los levantaba y empezaban a caminar, a los que estaban endemoniados los echaba fuera el demonio y las personas quedaban libres, resucitaba muertos. Esas señales de prodigios, milagros, maravillas acompañaban a Pablo para predicar el evangelio, y por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces cada vez que una persona va a predicar el evangelio del reino de Dios, tiene que acompañarlo con la dupla de poder para hacer milagros, señales, prodigios y maravillas, porque la predicación no puede ser acompañada como solo palabras, no, tiene que ser acompañadas con la palabra, el reino de Dios y el poder de Dios para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. ¿Ok? Entonces el espíritu de poder también estaba sobre Pablo. Salmo 110, versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder,
En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. El Salmo 10 se llama el dominio del rey. Entonces, sobre este dominio del rey también vienen los 7 espíritus de Jehová, sobre estos reyes ungidos, sobre Jesús y todos los reyes. Por eso Jesús dice rey de reyes. Él hace a sus hijos de Dios reyes. En Apocalipsis dice que a todos aquellos que salgan más que vencedores, dice que Dios los empieza a coronar. Entonces, para hacer este tipo de obras necesita ser ungido, coronado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos, dice, Jehová enviará desde Sión. Significa que para recibir la vara del poder del Espíritu Santo, esa persona tiene que haber nacido en Sión. Por eso dice en los Salmos, dice que hay gente que ha nacido en Sión. Entonces no todos han nacido en Sión. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, dice que para entrar al reino de los cielos tienes que haber nacido de nuevo. Entonces ese espíritu de poder no se recibe de manera natural, tienes que haber nacido en Sión. También en Hebreos nos habla sobre aquellos que son nacidos en Sión. Dice que aquellos que nacen en Sión, dice que alrededor de ellos están los millares y millares de ángeles. Entonces aquellos que nacen en Sión también pueden recibir la vara del poder de Dios, el espíritu de poder, y comandar a millares y millares de ángeles, así como Eliseo comandaba ejército de ángeles. Pero solamente reciben aquellos que han nacido en Sión. Tienes que nacer en Sión para recibir este poder de Dios. Entonces cuando la persona recibe este poder de Dios, dice, entonces puedes dominar en medio de tus enemigos. Significa que si la persona no recibe el poder de Dios, no puede dominar a sus enemigos. Entonces necesitas el poder de Dios para dominar a sus principados de maldad, huestes de maldad, gobernadores de la tiniebla, las obras de Satanás, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todos demonios. Para tú dominarlos necesitas el espíritu de poder de Jehová, que es el Espíritu Santo. Es más, yo le llamo al Espíritu Santo el mata espíritus de maldad, porque en 2 de Tesalonicenses 2:8, cuando Jesús está regresando en la segunda venida, por eso que Satanás le tiene miedo a la segunda venida de Jesús, porque ese es su fin. Dice que cuando Jesús regrese, dice que con la boca de Jesús, dice que con el espíritu de sus labios matará al inicuo. Está hablando de la bestia, del anticristo. Entonces el Espíritu Santo, cuando Jesús habla, el espíritu de poder, ¡pum!, mata a la bestia, mata al falso profeta. ¿Ven? Por eso es que Satanás le tiene miedo a la segunda venida de Jesús, Maranata. Porque para decir Maranata, para el enemigo, es decirle su tiempo se ha acabado. Pero para los hijos de Dios es el comienzo de la mejor era de nuestras vidas, porque Jesús va a estar reinando sobre la tierra para siempre. Satanás va a ser apresado en una cárcel del abismo por 1000 años. Al final es soltado de los 1000 años. Pero dice que después, cuando viene a hacer guerra en contra de Jesús y de la santa ciudad, dice que el fuego del cielo viene, ¡pum!, que es el Espíritu Santo, consuma a Satanás y lo destruye. Es enviado al lago de fuego para ser consumido eternamente por ese fuego en el lago de fuego. Entonces, cada vez que hablamos Maranata, para Satanás se le acaba el tiempo. Para los hijos de Dios es el tiempo perfecto de Dios, el tiempo Kairos. Va a ser el tiempo más hermoso de toda tu vida. Por eso que tú tienes que anhelar el regreso de Jesús. Entonces dice que la segunda venida de Jesús también regresa con más poder, más gloria. En Hechos 1, Jesús dice, recibiréis poder. Pero cuando hablan del regreso de Jesús, dice, recibiréis más poder. O sea, lo que vamos a ver ahora en la segunda, acercándonos a la segunda venida de Jesucristo, va a ser mucho mayor de lo que los apóstoles vieron. Dice, va a ser una gloria mucho mayor todavía, la gloria postrera. Entonces dice que Salmo 110, Jehová envía desde Sión la vara de su poder. Empiezas a dominar a tus enemigos con el espíritu de poder. Y después dice, el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, que hay un día.
donde Dios manda ese poder. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tu rocío de tu juventud. Entonces dice, ¿quiénes son los que reciben este poder? Aquellos que están en la hermosura de la santidad de Dios. Aquellos que son, bueno, que santidad significa ser consagrado o ser apartado. Significa que para tú recibir este poder de Dios, tienes que consagrarte. No puedes ser una persona normal y corriente. Toda persona en la Biblia, como los sacerdotes o como los reyes de Dios, que fueron consagrados, ellos fueron apartados de las cosas normales, fueron apartados de la maldad, porque esta obra es una obra santa. Entonces la santidad de Dios, aquellos, por eso dice Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está separado de los demás. Es el único Espíritu Santo que hay que se nombra en la Biblia. No hay otro espíritu con esta cualidad. Solamente está el Espíritu Santo. O sea, Él es consagrado, Él está apartado de la maldad. O sea, el Espíritu Santo nunca va a hacer maldad, ni nunca te va a llevar a una tentación para que hagas lo malo, no. El Espíritu Santo opera en el amor de Dios. Entonces, esos, por ejemplo, los ángeles, que también son espíritus, que Dios llama santos, a sus santos ángeles, estos santos ángeles también tienen que consagrarse y apartarse. Todos los ángeles que pecaron fueron sacados del cielo. Entonces, esa santidad de Dios nos permite operar en las dimensiones celestiales, en las dimensiones del reino de Dios, en el cielo, en las dimensiones en la tierra. Dice, desde el seno de la aurora tienes tu rocío de tu juventud. Entonces, la santidad de Dios nos mantiene en esa juventud. Entonces, ya vemos cómo opera el espíritu de poder. Hay que consagrarse. No puedes, si eres un hijo de Dios, dice que en Hechos 1 y Hechos 2 dice que los discípulos estuvieron 10 días orando para que recibieran la llenura del Espíritu Santo, y vino con poder y hablaron en otras lenguas. Entonces, cuando vienen las otras lenguas, viene el fuego de Dios, viene el poder de Dios. Entonces, entre más hablas en lenguas, más aumenta ese poder y más se manifiesta el espíritu de poder. Pero esa persona tiene que separarse. Por eso es que algunos ungidos o profetas de Dios, sacerdotes de Dios, a veces las personas quieren que ellos hagan cosas normales. No, ellos no son normales. Una persona que ha sido dedicada para Dios, para las cosas santas de Dios, a veces no hace cosas normales. A veces las puede hacer, pero no tanto como las otras personas lo hacen. Entonces los ungidos de Dios son separados. Por eso que son menos personas. No son todos, son menos. Es un grupo pequeño que se apartan. Todos los pueden hacer, pero no todos quieren eso. ¿Ven? Dios quiere que todo su pueblo sea santo, pero todo su pueblo tiene que tener una acción correspondiente de consagrarse, separarse para Dios. Tienen que hacerlo ellos voluntariamente. Así que esa es la manera en la que el espíritu de poder viene. No viene sobre cualquiera persona, viene sobre aquellos que se consagran y se apartan para las cosas santas de Dios. Ese espíritu de poder es para hacer todo tipo de bien, para sanar a los enfermos, liberar a los que estaban cautivos en cárceles de prisiones. Prisiones pueden ser prisiones mentales, prisiones en el alma, prisiones físicas por espíritus de enfermedad, espíritus de muerte. Entonces los ungidos vienen con el poder de Dios y liberan a estas personas. A los que estaban endemoniados son liberados. Entonces, para eso es el espíritu de poder, para eso, para hacer obras buenas. También nos habla en Deuteronomio 8:18 que dice que Dios nos da el espíritu, nos da poder para hacer riquezas. Ese poder no es un poder natural. El Espíritu Santo viene para hacer riquezas, pero viene con una condición. Dice, para confirmar el pacto de Dios, pero después dice, y no te confíes en ti mismo, decir, yo he tenido estas riquezas por mi propia cuenta, porque no sea que te apartes al mal y te vayas a los falsos dioses. Entonces vemos que este espíritu de poder para hacer riquezas, que es la palabra en hebreo koach,
viene para aquellos que quieren confirmar el pacto de Dios. Entonces el Espíritu Santo opera con las riquezas. Por eso Proverbios 8, Salomón nos dice, está hablando del Espíritu Santo en Proverbios 8, dice, y conmigo, el Espíritu de sabiduría, están las riquezas. Entonces, para hacer riquezas, opera el Espíritu de poder y Espíritu de sabiduría simultáneamente. Amén. Así que hay un poder del Espíritu Santo para hacer riquezas, pero también para poder administrarlas y manejarlas. Y cómo crear, necesitas el Espíritu de sabiduría. Así que son las dos cosas al mismo tiempo. Amén. Padre Santo, te doy gracias por tus hijos, por tu pueblo, Señor, que está en este ayuno, que se está santificando, que se están consagrando y apartándose para una obra divina de Dios. Padre, yo te pido ahora sobre ellos que venga el Espíritu Santo, Señor, la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu iglesia sea una iglesia ungida, Señor. Una iglesia santa, consagrada y apartada. Una iglesia que reciba el Espíritu de poder, Señor, para hacer todo tipo de buena obra, Señor. Así como Jesús estuvo haciendo toda buena obra con el Espíritu Santo, con la unción de Dios. Padre, esta unción es para hacer todo tipo de buena obra, Señor. Para liberar a los que estaban cautivos, a los que estaban muertos, resucitarlos, revivirlos, a los que estaban enfermos, sean levantados en el nombre de Jesús. A los ciegos reciban vista, a los sordos audición, a los paralíticos vuelvan a danzar, a levantarse. Padre, en el nombre de Jesús, desata ahora, Señor, el Espíritu de poder venga sobre tu iglesia, Señor, con señales, prodigios, maravillas y milagros, con la evidencia de hablar en otras lenguas, Señor, lenguas de fuego, lenguas de poder, Señor, lenguas de luz, sean recibidas, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Padre, le damos la bienvenida, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Empieza a arder sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Si había un árbol seco, así como la zarza, dice que el fuego de Dios, el gran yo soy, vino sobre ese árbol seco. Si tú te estabas secando, necesitas el fuego de Dios. Vuelva a reavivar la llama del Espíritu Santo sobre tu vida y el gran yo soy venga sobre ti a operar con señales, prodigios, maravillas y milagros. Sean enviados así como Dios envió a Moisés. Dice, te he constituido Dios sobre Faraón, te he constituido un Elohim, un hijo de Dios, para que haga señales, prodigios, maravillas y milagros sobre toda la tierra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, Padre, establece tu reino aquí en la tierra y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, gracias a todos los que se han conectado. Compartan esta enseñanza, envíasela a un amigo, a un familiar. Voy a orar también por aquellos que estaban enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, toda persona que estaba enferma sea sana ahora por el Espíritu de poder. Sean sanos de la cabeza hasta las plantas de los pies. Aquellos que estaban muertos espirituales resuciten en el nombre de Jesús. Los que están ciegos, Padre, declaramos vista ahora sobre los ciegos. Los sordos, Padre, declaramos efata, sea abierto. En el nombre de Jesús, los que estaban paralíticos, levántense, caminen y dancen en el nombre de Jesús. A los muertos, Padre, declaramos, Señor, que el Espíritu de los cuatro vientos sopla sobre los muertos, sobre los huesos secos, y resucitan y se levantan como un solo gran ejército. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Saludos. Dios les bendiga.